Los ojos del mundo sobre el estrecho de Hormuz y el ultimátum de Donald Trump a Irán. Un ultimátum que se cumple esta noche, hora local de Washington, y que amenaza con una destrucción masiva en el país persa bajo el régimen de los ayatolás. Ocurre mientras en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, China y Rusia vetaron una resolución que exigía al régimen iraní desbloquear el estrecho de Hormuz. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Esta noche a las 20 horas de Washington vence el plazo fijado por Trump para que Irán reabra el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Trump amenazó con probablemente destruir a toda una civilización. En Hungría, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, da un fuerte respaldo a su aliado Viktor Orbán en la antesala de unas difíciles elecciones generales el próximo domingo. Orbán va a la baja en la intención de votos. Y en esta edición damos un vistazo al voto latino de Miami en los Estados Unidos y cómo la política de deportaciones del actual gobierno podría virar el voto de las comunidades latinas de ese estado sureño. El mundo permanece en vilo por el ultimátum del presidente Donald Trump a Irán, cuyo plazo vence esta noche a las 20 horas de Washington. En un explosivo post en su red social Truth Social, Trump publicó: esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que eso ocurra, escribió Trump, pero probablemente sucederá. La Casa Blanca ha fijado un plazo para que el régimen iraní ponga fin al cierre de facto del estrecho de Hormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial. El reciente post de Trump se suma a las amenazas previas de atacar instalaciones energéticas y otras infraestructuras iraníes para desbloquear el estrecho. Y a medida que se agota el plazo del ultimátum de Trump a Irán, las hostilidades persisten en Irán y también en el resto de Oriente Medio. La Universidad Tecnológica Sharif de Teherán, considerada a menudo como el MIT de Irán, la institución quedó reducida a escombros tras otra noche de ataques aéreos israelí y estadounidense contra objetivos en todo el país, incluidas infraestructuras civiles. Israel advirtió a los civiles en Irán que evitaran utilizar los trenes y frecuentar las estaciones de ferrocarril por su propia seguridad. Apenas unas horas después, un tren local fue impactado al noroeste de Teherán, dejando al menos un civil herido. Estados Unidos informó de más ataques contra la isla de Hark. El Pentágono afirmó que había atacado objetivos militares en la isla, principal centro de exportación del petróleo iraní. Teherán también continúa atacando objetivos militares y civiles en Israel y la región del Golfo. Un misil iraní cayó junto a un refugio antiaéreo público en Ramat HaSharon, en Tel Aviv. El impacto volcó un vehículo y dañó la acera. El ejército iraní publicó imágenes de satélite que mostraban los daños causados por ataques con drones contra una base militar estadounidense en Arabia Saudí y una base de helicópteros estadounidenses en Kuwait. La ONU advirtió sobre las repercusiones legales de atacar infraestructuras civiles. El secretario general ha sido muy claro en cuestiones relacionadas con el derecho internacional y recuerda que las infraestructuras civiles, incluidas las infraestructuras energéticas, no pueden ser atacadas, incluso si una infraestructura civil específica pudiera considerarse un objetivo militar. El derecho internacional humanitario seguiría prohibiendo los ataques contra ellas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que no le preocupan los posibles crímenes de guerra. De hecho, en su más reciente publicación y la más extrema en redes sociales, se jacta abiertamente de planear la erradicación permanente de toda una civilización. Y tenemos en directo desde Doha, Qatar, a quien ven, al analista Luciano Zácara con detalles. Luciano, saludos. Y en primer lugar, ¿qué noticias tienes tú de lo que está sucediendo internamente en Irán con este ultimátum y también cuál será la posible respuesta del régimen islámico? Bueno, no hay señales de que Irán esté dispuesto a aceptar las condiciones ni los ultimátums, sobre todo con estos últimos mensajes. Al contrario, las distintas embajadas de Irán en el mundo están emitiendo comunicados como en broma con respecto a todos los comunicados que está haciendo Trump. Irán sigue sin abandonar la vía negociadora, sigue interesado en negociar, está en cierta medida dialogando con otros países de la región y ha contestado formalmente a Estados Unidos, pero también está dejando claro que ante un ataque continuado, que incluso ha empezado antes de que el ultimátum acabara, como ya lo estamos viendo, Israel y Estados Unidos están atacando infraestructuras, han estado atacando infraestructuras durante todo el día, Irán va a responder
como viene haciéndolo desde el principio de esta guerra. Cada vez que se ataca una infraestructura en Irán o una instalación, una universidad, etcétera, etcétera, automáticamente se convierten en blanco lugares similares en todos los países del Golfo, Israel y Jordania. Por lo tanto, se espera que Irán siga dentro de sus capacidades militares con esta estrategia de ojo por ojo, diente por diente, hasta que se pueda tener una negociación más conjunta que incluya un alto fuego permanente y no un cese temporal de las hostilidades como exige Estados Unidos. ¿Y qué papel juegan, en tu opinión, los países de la Liga Árabe, uno de ellos donde tú vives, en Qatar, que están haciendo los países del Golfo por destrabar el estrecho de Hormuz? Veíamos, por ejemplo, como hoy en la línea diplomática China y Rusia vetaban una resolución que exigía al régimen iraní desbloquear el estrecho para el comercio mundial. Bueno, esto ha sido el rechazo de la resolución de Naciones Unidas por el veto de Rusia y China. Ha sido un golpe muy duro porque Bahrein confiaba en que podía limar las asperezas y podía conseguir, aunque fuera una resolución muy aguada, porque en estas resoluciones se tienen que considerar todas las limitaciones que imponen los países que tienen derecho a veto. Finalmente no salió y esto evidentemente pone a los países del Consejo de Cooperación del Golfo en una posición mucho más delicada. Se les estrecha el marco en el cual pueden seguir apostando por el diálogo y por la diplomacia sin entrar en una posición más beligerante. Hay que tener en cuenta que también los países del Golfo han participado en esta reunión que ha organizado Reino Unido de 40 países para tratar de generar un mecanismo de cooperación que en caso de necesidad tuviera que usar la fuerza, pero por ahora no tiene el apoyo legal del Consejo de Seguridad y yo creo por ahora que los países del Golfo van a seguir en esta postura de defenderse con todo lo que tienen, exigiendo a Irán no atacar infraestructuras civiles. Creo que es menos importante la apertura del estrecho de Hormuz que la defensa de sus propios territorios en este momento y creo que toda la fuerza diplomática la van a poner detrás de eso Qatar, Omán y otros países de la región. Luciano Zácara, muchas gracias, en Qatar. Gracias, buenas noches. Y más noticias porque el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, encara una campaña electoral cuesta arriba. A pocos días de las elecciones, las encuestas no le acompañan. Su partido, Fidesz, lleva en el poder desde el año 2010 y este martes Orbán recibía en Budapest al vicepresidente de Estados Unidos, a J.D. Vance, y a su esposa, a Usha Vance. Un acto de respaldo explícito en plena campaña. Vance participará este miércoles en un mitin y ha definido a Orbán como el líder más influyente de Europa. Y el vicepresidente de los Estados Unidos atribuye la caída de popularidad del mandatario húngaro a la Unión Europea y no a su gestión. Escuchemos. Quería enviar un mensaje a todos, especialmente a los burócratas de Bruselas que han hecho todo lo posible por someter al pueblo húngaro porque no les gusta un líder que realmente ha defendido a los húngaros. Vicepresidente, mi estimado amigo, señor vicepresidente, han pasado 35 años desde la última visita de un vicepresidente a Hungría y hace 20 años que no recibimos a un invitado de tan alto rango procedente de Estados Unidos. 20 años es mucho tiempo entre amigos. Con la elección del presidente Trump ha comenzado una época dorada en nuestras relaciones. Al repasar el 2025, vemos que fue un año de récords en materia de cooperación económica. Y con todo este contexto, hay que decir también que Hungría sigue siendo parte importante de la Unión Europea y por ello vamos a hablar en Bruselas con la periodista Ana Lázaro. Con la perspectiva, Ana, muchos saludos. Decíamos, el apoyo explícito de la administración Trump significará acaso una ventaja para Orbán en las elecciones e independientemente de la economía, ¿qué aspectos han impopularizado su gobierno? ¿Qué se comenta de este tema allá en Bruselas? La Unión Europea ha optado por mantener un perfil bajo y por guardar silencio. Lo ha hecho en esta ocasión y también a lo largo de toda la campaña electoral, porque el objetivo es precisamente evitar dar munición a Viktor Orbán, que aprovecha cada ocasión que se le presenta para cargar contra Bruselas. Pero esto, a todas luces, no ha bastado para calmar al vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien ha acusado a Bruselas de injerencia electoral. Lo cierto es que las relaciones entre Hungría y la Unión Europea son tensas desde hace años y en los últimos tiempos diría que incluso han empeorado, sobre todo porque Budapest aprovecha siempre que puede para oponerse a las iniciativas de Bruselas para apoyar a Ucrania
algo que en su momento Bruselas tachó de inaceptable. Y además a Bruselas también le preocupa las buenas relaciones que Orbán mantiene con Rusia. Incluso el ministro de Exteriores húngaro está en estos momentos bajo sospecha porque podría haber pasado información a Moscú sobre lo que se debate durante las reuniones del Consejo Europeo, lo que ha llevado a Bruselas a pedir explicaciones, pero sin hacer demasiado ruido porque, como comentaba antes, siempre seguía por esta idea de mantenerse al margen de la campaña electoral. Ana, mencionabas tú a Rusia y también está la relación con los Estados Unidos. Veíamos imágenes de esa visita de J.D. Vance. Víctor Orbán ha sido naturalmente un miembro muy incómodo para la Unión Europea, pero aquí la pregunta es, ¿desea el actual gobierno europeo un cambio de política en Hungría ahora de la rearticulación de la oposición conservadora? Aquí oficialmente nadie lo dice en voz alta, pero resulta evidente que en Bruselas son muchos los que esperan que Víctor Orbán pierda las elecciones. Por un lado, porque siempre ralentiza la toma de decisiones, sobre todo en lo que se refiere a Ucrania, y también, como comentaba antes, por sus relaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin. Pero los problemas hay que decir que vienen de lejos. Bruselas ha denunciado en numerosas ocasiones problemas de corrupción y de deterioro del Estado de Derecho, tanto en el ámbito de la libertad de la prensa como en el de la independencia de la justicia. Y como consecuencia de todo ello, ha castigado a Hungría congelando miles de millones de euros de fondos europeos. La situación es, pues, extremadamente tensa y un cambio de gobierno se ve con buenos ojos. Además, el candidato opositor, Péter Magyar, afirma que quiere mejorar sus relaciones con Bruselas, pero, atención, al mismo tiempo mantiene sus distancias en lo que se refiere a Ucrania, por lo que nadie espera que vaya a ser fácil. Ana Lázaro, muchas gracias. En Bruselas. A vosotros. Y claro, Víctor Orbán busca un nuevo mandato en medio también de una serie de desafíos económicos y aquello nos va a contar mi colega Paco Furio de Economía. Muy bienvenido. Así es, Jenny, ya sea el ultranacionalista Víctor Orbán quien vuelva a ganar las elecciones este domingo o bien la oposición conservadora logre una victoria, el nuevo gobierno húngaro tendrá que gestionar una economía lastrada por un crecimiento muy débil, un déficit elevado y un creciente desempleo. En 2024 y 2025 el país creció solo entre el 0,4% y el 0,6%, a pesar de las promesas de un fulgurante crecimiento económico hechas por el propio Orbán. Esa fuerte desaceleración se debió en parte al recorte de transferencias de fondos europeos por la vulneración de los principios del Estado de Derecho. Además, la guerra de Ucrania y el encarecimiento del combustible debido a la guerra en Irán han añadido otro problema, ya que la economía húngara depende de las importaciones de energía. Y cambiamos de tema, el petróleo sigue subiendo. Los precios aumentaron este martes tras el más reciente ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump para que Irán reabra el estrecho de Hormuz, crucial para el tránsito de hidrocarburos del Golfo. Los dos contratos principales, el estadounidense West Texas Intermediate y el Brent del Mar del Norte, operaron al alza y se mantuvieron por encima de la barrera de $110 el barril. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, ha recordado que la crisis actual es peor que las disrupciones de suministro de los años 70 y la del 2022 juntas. Birol además calcula que más de un tercio de las infraestructuras energéticas en Oriente Medio están dañadas y que volverlas a poner en marcha costará mucho tiempo. Pues esta nueva crisis del petróleo podría ser una buena oportunidad para la expansión de la energía renovable. Lo vemos con nuestro compañero José David Navarro desde Frankfurt. Saludos, José. La Agencia Internacional de la Energía, por ejemplo, prevé que los altos precios del petróleo acaben por llevar a más gente a utilizar las renovables. ¿Se nota esto ya, por ejemplo, aquí en Europa? Hola, Paco, ¿qué tal? Sí, hay algunos reportes que apuntan a un aumento del interés en economías europeas por los coches eléctricos o las bombas de calor desde que comenzó la guerra en Irán. Eso hace pensar a la Agencia Internacional de la Energía, como tú adelantabas, que va a haber una bonanza para la expansión de las energías renovables. Parecido explicaba el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía a lo que ocurrió después de la guerra en Ucrania en el 2022, cuando también se impulsó
de alguna forma el interés internacional por las energías renovables. Ya en el 2025 lo notamos, la mayor parte de la nueva capacidad que se instaló a nivel internacional, el 85%, era de energías renovables, a pesar, Paco, de que ya entonces había comenzado un movimiento político a nivel internacional. El gran exponente es Donald Trump en la Casa Blanca, que rechaza el cambio climático. Las energías renovables se pueden ahora ver beneficiadas no solo por el evidente interés de los ciudadanos y de los gobiernos para protegerse de la crisis del petróleo, sino también porque, explica a los analistas, los precios de la infraestructura de la energía renovable con los años han ido cayendo. Y mientras esperamos a ver si de verdad habrá un boom de las renovables, la realidad es que muchas economías siguen siendo dependientes de los hidrocarburos. ¿Hay señales ya en las economías europeas de problemas de abastecimiento o sigue viéndose como un escenario lejano? Bueno, las principales señales de preocupación, Paco, nos llegan desde el sector de la aviación. Las aerolíneas ya han adelantado que van a tener que subir el precio de los billetes, y eso ocurre a solo unos meses desde que aquí en Europa, con el verano, empiece la alta temporada turística, pero no ha habido, de momento, noticias de graves problemas de suministro en Europa. Eso sí, como contamos todos los días, aumento de los precios. Eso ocurre básicamente porque Europa es más dependiente de las importaciones de Estados Unidos y de Noruega, pero todo, como siempre decimos, vamos a ver cómo evoluciona el conflicto, si en lugar de estabilizarse o bajar, sigue recrudeciéndose, y eso creen los expertos que podría sí generar problemas de suministro aquí en Europa, como los que ya estamos viendo, por ejemplo, en el sudeste asiático. Gracias, José David, desde Frankfurt. La subida de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes provocada por el bloqueo del estrecho de Hormuz está aportando a Rusia ingresos adicionales por valor de miles de millones. La Cámara de Comercio Exterior germano-rusa estima unos ingresos adicionales de más de 10.000 millones de euros. Rusia sería, por tanto, la gran ganadora de la nueva guerra en Oriente Próximo, según el presidente de la Junta Directiva de la Cámara, Matías Shep. Rusia se beneficia del aumento de los precios de las materias primas en el mercado mundial, ya que gestiona sus exportaciones a través de otras rutas. El precio del crudo Brent del Mar del Norte subió a principios de semana a más de $111 por barril. Eso supone casi $40 más que antes del inicio de la guerra. Más noticias, Jenny. Es así, Paco, porque un atacante vinculado a una organización terrorista, ellos, según ha dicho el gobierno de Turquía, fue abatido este martes por la policía turca frente al consulado israelí en Estambul. Otras 2 personas resultaron heridas en ese tiroteo. El edificio, que no alberga diplomáticos desde el 2023, estaba custodiado en ese momento por agentes de seguridad, 2 de los cuales sufrieron heridas durante el enfrentamiento. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenó el incidente y lo calificó de ataque traicionero. Prometió combatir todo tipo de terrorismo e impedir que este tipo de provocaciones comprometan la seguridad de Turquía. La Fiscalía de Estambul ha abierto una investigación. Y una reciente serie de ataques antisemitas en Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Bélgica ha llevado a los gobiernos europeos a implementar nuevas medidas de seguridad para proteger a las comunidades judías de esos países europeos. Bélgica incluso ha desplegado soldados con este fin. Nuestra corresponsal, Cristina Mundba, nos trae la historia desde la ciudad de Amberes. La ciudad portuaria de Amberes, en Bélgica, está ubicada a orillas del río Escalda. Hoy parece un día laborable cualquiera, salvo por la presencia de soldados en las calles. Forman parte de una fuerza de 200 efectivos que el gobierno ha desplegado en todo el país en respuesta a los recientes incidentes aparentemente antisemitas, con autos incendiados aquí y una explosión en una sinagoga en Lieja. En una reciente encuesta de la UE, más de la mitad de los europeos consultados consideraron el antisemitismo un problema en su país. Muchos judíos en Amberes afirman experimentarlo en primera persona. David coordina un equipo de voluntarios que patrullan de noche en el barrio judío. Dices que notas un aumento del antisemitismo. ¿Qué es lo que sucede y cómo lo está viviendo la comunidad judía?
Mucha gente nos grita, nos acosa. Incluso golpearon a algunos en las calles. No diría que es algo que sucede a diario, pero sucede. La situación cambió en los últimos años. Se nota, lo notas en las calles. Te gritan, pegan a niños pequeños, te quitan la kipá. Es muy triste. Yo tengo hijos pequeños y desafortunadamente esto no es tan seguro como antes. Yendo por la calle a la escuela o a casa de un amigo, hay gente que se me queda mirando y me grita cosas que no me gustaría repetir aquí. Normalmente trato de seguir mi camino, pero es una experiencia muy incómoda, especialmente de noche. Debido a la persistente hostilidad hacia los judíos en Europa, muchos de sus lugares de reunión e instituciones relacionadas con Israel suelen contar con protección permanente. Pero esta nueva ola de antisemitismo está ligada a la política del gobierno israelí en Gaza y ahora también en Irán. Una conexión errónea, según este líder comunitario. Mucha gente resulta influenciada por los medios de comunicación debido a las imágenes de lo que Israel está haciendo en Gaza. Creo que los no judíos consideran a Israel y a los judíos como una misma cosa, lo que no siempre es así. Amberes alberga una de las mayores comunidades judías de Europa, cuyo origen se remonta al siglo XVI, con la llegada de los judíos expulsados de España y Portugal. La comunidad creció con la ola de inmigrantes de Europa del Este en los siglos XIX y XX. Hoy, gran parte son judíos ortodoxos, por lo que muchos llaman a Amberes la Jerusalén del Norte. Eti regenta una tienda de productos kosher que su padre abrió hace 40 años. Faltan pocos días para la festividad judía del Pesaj, por lo que está especialmente concurrida. Todos nuestros productos son kosher, importados de Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Francia. Intentamos tener siempre de todo. Ahora que se acerca nuestra Pascua, la gente sabe que puede venir a la tienda y comprar todo lo que necesiten para celebrarla. Pero este año los recientes ataques han ensombrecido los preparativos para el Pesaj. El Consejo de Seguridad Nacional de Israel ha instado a extremar la precaución durante las celebraciones en lugares identificados como judíos o israelíes, lo que añade tensión a la celebración de esta importante festividad judía. La líder de la oposición de Taiwán llegó a China en lo que ella denomina una misión de paz. Shen Li-wung encabeza el partido Kuomintang en Taiwán y también conocido como KMT, que apoya un diálogo pragmático con Pekín. La política permanecerá 6 días en China, aunque aún no está claro si se reunirá con el presidente Xi Jinping. En los últimos meses, Pekín ha intensificado sus maniobras militares en torno a Taiwán. China considera la isla parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para ponerla bajo su control. La economía y las políticas migratorias de Donald Trump erosionan un apoyo que parecía sólido, el de Miami. Allí donde la política es también identidad, para muchos algo ha cambiado. Conocer a alguien afectado, por ejemplo, por las deportaciones ya no es una excepción, sino que es la norma. Los votantes cubanoamericanos del sur de Florida durante años, base del voto republicano, empiezan a cuestionar sus lealtades de cara a las elecciones de medio mandato. Miami arrastra desde hace décadas una etiqueta medio en broma, ser la ciudad más al norte de América Latina, en un lugar donde la memoria del exilio, la inseguridad económica y el estatus migratorio moldean el electorado. Lo político se vuelve personal con rapidez y lo personal aquí decide elecciones. Martha Arnold, una votante independiente de origen cubano, ha visto cómo el gobierno por el que apostó empezó a tomar rumbos que no esperaba. Creo que los republicanos han llegado a un punto en el que algunas de las cosas que están pasando en este país son tan difíciles de aceptar o de entender para la mayoría de nosotros, que creo que, y odio usar esta palabra, han cruzado una línea roja. Y los datos no hacen más que confirmar esa sensación. Casi la mitad de los latinos en Estados Unidos dice temer una deportación
propia o de alguien cercano, según un estudio del Pew Research Center, una proporción que ha ido en aumento desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. Las redadas y arrestos migratorios han dejado de ser noticias lejanas para convertirse en parte de la vida diaria. Para una comunidad que en 2024 le dio a Trump una porción del voto latino mayor que a cualquier otro republicano en décadas, el ajuste de cuentas ha sido veloz. Para Mili Herrera, este cambio tiene un tono muy concreto. Lo que escucha entre los votantes de su distrito no solo es duda, sino arrepentimiento y a menudo una sensación más punzante, la de haber sido engañados. Los latinos, incluidos demócratas que votaron por Trump, independientes e incluso republicanos, lo sienten en el bolsillo y también en lo personal. Lo sé porque hablo con ellos con frecuencia. Tenemos distintos grupos que no solo salen a protestar, sino también a dialogar con la gente. Y me dicen, lamento haber votado por este hombre. Le creí. Te mintieron. Te mintieron. Un desencanto que podría pasarle factura al Partido Republicano en las elecciones de medio mandato de noviembre, porque en Miami, donde la política es también una cuestión de identidad, los cambios no pasan desapercibidos y esa identidad, durante años alineada con el conservadurismo, empieza a mostrar fisuras. Los astronautas de la misión Artemis II ya están de camino a casa. Este martes, la cápsula Orión ha abandonado la influencia gravitatoria de la Luna y pone rumbo a la Tierra, donde está previsto su amerizaje el viernes en el Océano Pacífico. Las imágenes. A bordo, los primeros seres humanos en orbitar nuestro satélite natural en más de medio siglo. Durante su misión han sobrevolado la Luna y su cara oculta durante 7 horas, observando su superficie y captando imágenes inéditas. La nave alcanzó además un récord, posicionarse a más de 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra, la misión tripulada más lejana jamás realizada. Artemis II marca así el primer paso hacia un objetivo final, que es volver a pisar la Luna y preparar el camino hacia Marte. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Somos Deutsche Welle. Hasta pronto.